Nuevo bloque de Meridiano 64. Estamos con Mariano Sarabia, periodista especializado en cuestiones internacionales. Le vamos a pedir que nos describa un poco de qué se trata el conflicto de la Franja de Gaza y hacia dónde puede ir esto, qué puede pasar en el futuro, Mariano. Contanos un poco a grandes rasgos cuál es el motivo de este enfrentamiento y qué es lo que puede ocurrir. Sí, creo que, bueno, los motivos nos llevarían a poder explicar un poco el origen del conflicto, que no es milenario ni es centenario, sino que tiene, ponele, 100 años, ¿no? Desde principio del siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando un movimiento internacional, que es el sionismo, empieza a pensar en Palestina como una tierra para construir un Estado-nación para el pueblo judío, ¿no? Y empiezan a migrar algunos judíos askenazíes de Europa. En realidad, hay que decirlo con todas las letras, son europeos de religión judía, como podrían ser de religión cristiana, porque no hay que mezclar las religiones. Me parece que es un error decir los judíos tal cosa, los judíos están atacando, están masacrando a los palestinos. No, no son los judíos, es el Estado de Israel. Y es ese movimiento sionista que de la mano del imperialismo inglés principalmente, recordemos que los ingleses y los franceses a la caída del Imperio Otomano se repartieron Medio Oriente, el mandato británico de Palestina fue el que ocasionó este drama. Siempre los dramas que ves en el mundo, Gabriel, son ocasionados por el colonialismo y el imperialismo europeo. Todos los problemas de África son eso, y en Medio Oriente también. Vienen de ahí, están originados en la situación. Los ingleses, que son los mayores ladrones de la historia de la humanidad, le ofrecieron la misma tierra a dos pueblos, a los judíos y a los árabes, ¿no es cierto? Y de ahí viene el conflicto. Por eso te digo, históricamente, durante milenios, musulmanes y judíos se llevaron muy bien en Al-Ándalus, en el norte de África, en Medio Oriente, en todos lados. Esto empezó por el desastre que dejaron los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial, con la construcción, la instalación del Estado de Israel en un lugar donde había gente. Es más o menos como lo que hicieron en la campaña del desierto. Había mapuches. En esa zona, en la Palestina histórica, había palestinos. No estaba desierta. Y bueno, obviamente empezó la resistencia y eso derivó en 4 guerras durante el siglo XX, la ocupación cada vez mayor, ¿no es cierto?, de Cisjordania y la situación de Gaza, que para ser ocupada no necesita que haya ocupación interna, sino ese mismo bloqueo hace invivible la Franja de Gaza. Yo he estado ahí, son 10 kilómetros por 50 kilómetros, 365 kilómetros cuadrados, con casi 3 millones de habitantes, y todo lo maneja el Estado de Israel. Bueno, en ese contexto se da el ataque de Hamás del 7 de octubre, ataque terrorista, ataque condenable, deplorable, hay que condenarlo con todas las letras, ¿no es cierto?, porque atacan población civil. Pero yo creo, no me cabe ninguna duda, que con la complicidad del Estado de Israel, porque lo dice Egipto, le avisamos, lo está diciendo Turquía, nosotros le avisamos a los servicios secretos que algo podía pasar, y además porque, vuelvo a decir, yo estuve ahí y vi los francotiradores, los radares, los globos aerostáticos. Un amigo mío de la Fuerza de Defensa de Israel me decía: Mariano, nosotros vemos por las cámaras hasta las pelotitas de golf en la Franja de Gaza, vemos todo. Entonces, en ese contexto es imposible que cientos de terroristas, de milicianos, hayan ingresado, hayan penetrado el territorio israelí, si no es con la complicidad del propio Israel. ¿Podemos decir que ambos están haciendo terrorismo? Por supuesto, con la diferencia es que Hamás supuestamente es un grupo terrorista, ¿no es cierto? Nadie reconocido como tal. Reconocido como tal, condenado por... En el currículum ponen terrorista ellos. Sí, y el Estado de Israel es un Estado terrorista, lo digo con todas las letras, que todavía goza de mucha impunidad, que tiene el respaldo de la principal potencia mundial. Hay 2 portaaviones estadounidenses en el Mediterráneo y que los medios hegemónicos lo encubren, ¿no es cierto? Pero no solo es terrorista, sino que tampoco me cabe ninguna duda de que hay un genocidio en marcha. O sea, para combatir a este
a este grupo terrorista llamado Hamas han asesinado a 20.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños. Eso también es terrorismo y es genocidio. O es una ineficiencia absoluta, o son unos inútiles. Muy poco probable. Muy poco probable, con la tecnología que maneja Israel. Pero bueno, para el futuro, me preguntás vos, y a mí me parece que hay un clic, porque cuando yo estuve ahí, en el 2008, en la operación Plomo Fundido, los palestinos hacían los cohetes cortando los caños de los semáforos. Era muy artesanal. Hoy los cohetes palestinos llegan a Tel Aviv, llegan a Jerusalén incluso. Sí, ya tienen de 90 kilómetros de alcance. Exactamente, y tienen un poder de fuego importante, y en 2 meses de masacre no han podido terminar con Hamas. Han matado 20.000 civiles, podrán matar 100.000 más, pero y tienen una capacidad, por ejemplo, los de Hamas, de seguir manteniendo los rehenes en lugares donde Israel no los encuentra. ¿Quién financia, Mariano, a Hamas? Irán, Hezbollah, en menor medida Siria, pero principalmente Irán. También hay hipocresía y juego a 2 bandas de Qatar, de algunos otros sultanatos del Golfo, pero bueno, sí, principalmente Irán. ¿Tiene posibilidad de acceder a tecnología nuclear de alguna manera Hamas? No, porque todavía ni siquiera Irán tiene, digamos, está muy cerca Irán. Sí, eso es lo que se viene diciendo de ya cuando yo estuve allá, ya se si ya dicen que está cerca, es probable. Es muy probable, sí, pero, por ejemplo, Israel no figura técnicamente entre los países con la bomba atómica, pero sí, eso sí está comprobado que lo tiene. Irán, sí, está cerca. Bueno, si la tuviera Hamas, sería un problema mayor para Israel. A mí me parece que Israel no tiene otra salida en el futuro que llevarse bien con sus vecinos. Porque ya no es como en la guerra de los 6 días en el 67, que vos ganabas una guerra con valentía, con coraje, con un poco de estrategia. Hoy la tecnología lo es todo. Entonces, digamos, esta política genocida de Netanyahu también es suicida. Al mismo tiempo, paradójicamente, es suicida, porque no conduce a nada. Indefectiblemente, si no es Hamas, va a ser Hezbollah, va a ser Siria, va a ser Jordania. ¿Es totalmente imposible lograr una salida pacífica teniendo en cuenta que uno es una organización terrorista y el otro es un país terrorista? No es imposible, porque yo ya hace mucho no creo en la buena voluntad de nadie, ni en la paz perpetua de Immanuel Kant, ¿no es cierto? O esa ficción de la comunidad internacional pacífica. Lo que sí creo es que el miedo mutuo puede llevar a la paz. Durante todo el siglo XX, Gabriel, las 2 grandes potencias nucleares nunca se enfrentaron directamente, simplemente por el miedo mutuo, por la conciencia de la autodestrucción, la Unión Soviética y Estados Unidos. Eso puede llegar a pasar en este conflicto. Cuando Israel tenga conciencia del daño que le puede hacer Hamas o los palestinos, y los palestinos también saben el daño que le puede hacer Israel, pueden llegar a una paz que no va a ser nunca basada en el respeto ni en el amor, pero sí en el miedo. Y bueno, por lo menos prefiero esa situación, aunque no sea la ideal, a la que hemos venido viendo en los últimos 100 años, de una potencia absolutamente superior a su contraparte, que lo único que ha traído es más guerra y más muerte. ¿Corre algún riesgo nuestro país, aunque sea remoto? Sí, yo creo que sí, por la locura que significa alinearse directamente. Vos fijate que ya la semana pasada el gobierno de Milei Mondino han cambiado la posición que venía teniendo Argentina, que no era de apoyo a Hamas. Al contrario, el gobierno de Alberto Fernández, mirá que lo he criticado, pero en esto me pareció una actitud correcta, condenó a Hamas, pero también en los últimos días... De hecho, Sergio Massa había dicho que había que incluir a Hamas en el listado de las organizaciones terroristas. Sí,
se juntó con la DAIA, y se lo criticó mucho porque se juntó con la DAIA, la organización de la derecha de la comunidad judía, y no se juntó ni con las otras organizaciones judías, Llamamiento Judío Argentino, ICUF, etcétera, ni tampoco con los palestinos. Se lo criticó mucho a Sergio Massa por eso. Pero él condenó el ataque terrorista de Hamás, pero también Argentina pidió un cese al fuego con la inmensa mayoría de las naciones de la ONU. Bueno, Argentina ahora con Milei y Mondino ha cambiado esa actitud. Y ya ¿Qué actitud tiene ahora Argentina? Vía libre a Israel para que siga masacrando, la misma que tiene Estados Unidos. Digamos, volvemos a esas relaciones carnales de Guido Di Tella, Carlos Escudé, el Menemato, y eso, respondiéndote a tu pregunta, sí me parece que puede ser un peligro para la Argentina. Nos están metiendo en un conflicto que no es nuestro, nos queda muy lejos. Pero ¿puede tomar represalias, digamos, la organización, teniendo en cuenta todo el desastre que tiene que estar manejando, invirtiendo el dinero que le dan? Y bueno, digamos, ¿se podrán ocupar de vengarse? Decir, mira, ahí en Argentina, Milei, tal cosa. Si estamos diciendo que es una organización terrorista, el terrorismo actúa así, pegando en la oscuridad, ¿no es cierto? Y pegando donde sea. En el mundo entero, donde haya intereses de tu enemigo, ¿no es cierto? Si tu enemigo es Israel, es lo que hicieron en los 90, ¿no? Con el atentado a la embajada, que no se sabe quién fue. Puede haber sido Irán, puede haber sido la pista siria, puede haber sido Hezbollah, no se sabe. Pero el terrorismo tampoco es tan costoso, no es lo mismo que una guerra convencional, ¿no es cierto? Bueno, a mí me preocupa. Y si no llegamos a esos extremos, ojalá que no, por supuesto, igual trae consecuencias siempre una posición... En algún momento se las cobran, ¿verdad? Sí, porque, digamos, estamos yendo a contramano del mundo, realmente. ¿Quiénes están alineados así tan acríticamente con Israel? Solamente Estados Unidos. Vos fijate que la Unión Europea le está tratando de poner un freno. Mariano, ha sido un gusto recibirte. Dejamos las puertas abiertas para una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Nos despedimos hasta la semana próxima. Siga compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.